Gloria a Dios. Oh, gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Dios es grande. Dios es grande. Por misericordia de Dios estamos aquí. Aleluya. Padre, en esta hora yo me pongo en tus manos y yo creo, Señor, que usarás mi vida, Dios, para predicar al mundo. Pido, Señor, y creo en este momento, Señor, que usas mi vida para traer este mensaje, Señor, a la iglesia, a las naciones, Señor, a los países. Muchas gracias. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. Usa mi vida solamente en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por este privilegio que tú me has dado en este día. Es solamente venir y traer la palabra, Señor. Muchas gracias. En tus manos estoy. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Le vamos a ver tal como es, como dice esta alabanza. Aleluya. Dios le bendiga, pueblo de Dios, hermanos en Cristo, amigos que nos ven por estos medios. Y primeramente, Iglesia Cristiana Vida Nueva les agradece por estar atentos a la palabra. Y yo en este día quiero decirle, Dios le bendiga, les amamos en Cristo. Desde aquí, desde la ciudad de Purom, Nevada, Iglesia Cristiana Vida Nueva, Pastores Luján, servidores de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por permitirnos entrar a su casa. Gracias por tener ese deseo de escuchar la palabra. Y yo creo que Dios está haciendo grandes cosas. Y bueno, un saludo para cada uno. Y quiero que sepa que les amamos en Cristo. Dios ha puesto una pasión en nuestros corazones para que la palabra vaya, y como dijo Jesucristo, hasta el último rincón de la tierra. Y yo creo que de alguna manera Dios nos está usando. Y bueno, bendecimos su vida, bendecimos su familia, bendecimos a cada uno y vamos a entrar en la palabra. Y bueno, en este día Dios ha puesto una palabra en mi corazón y yo quiero que de una manera especial el Espíritu Santo tome control y pueda hablar en nuestras vidas. Quiero compartir este mensaje. Y bueno, si usted tiene Biblia, quiero que por favor la abra. Y bendecimos a la iglesia, bendecimos al pueblo de Purom, Nevada, pero también bendecimos su casa, bendecimos su hogar, bendecimos sus hijos y cualquier país que nos está sintonizando, ¿verdad? Por estos medios. Quiero decirle que Dios sigue haciendo cosas nuevas en nuestras vidas. Pero ya que tiene su Biblia por ahí, quiero que por favor la abra en el libro de 2 de Corintios. Y vamos a estar hablando de un tema, no sé, llena mi corazón al discernir estos versículos. Y bueno, ya que miro que usted abrió su Biblia, bueno, ábrala en 2 de Corintios, por favor. Y quiero que vayamos al capítulo 12. Y vamos a estar leyendo una palabra
y en el versículo 7, 8 y 9. Capítulo 12, segunda de Corintios, versículos 7, 8 y 9. Cuando usted diga amén, vamos a dar inicio a la palabra. Amén, ya escuchamos algunos amenes, vamos a entrar allí. Qué bueno que estamos sirviendo a Dios. Qué bueno que entendemos esto. Iniciamos. La palabra de Dios se lee glorificando al Padre, al Hijo y su Santo Espíritu de esta manera. Dice la Biblia: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que voy a repetir el versículo 9, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Si a usted allí en su casa le nace en su corazón de orar por este servidor, usted puede hacerlo. ¿Sabe? Mi deseo más grande es que Dios use mi vida para hablarle al pueblo. Y no podemos llegar a Dios sin hacer una oración antes de. Vamos a orar por este mensaje, que vaya allí y llene su corazón. Yo sé que hay alguien orando. Yo sé que hay alguien orando. Puedo sentirlo en este momento. Oh Señor, yo me uno en este día, Señor, en esta tarde. Y pido, Señor, con todo mi corazón, Señor, que uses mi vida, Padre, para bendecir. No digo un pueblo, no digo una iglesia, digo naciones, Señor. En el nombre de Jesús. Y yo creo, Señor, porque tú lo dijiste: para el que cree todo le es posible. Yo creo, Señor, que en medio de la adversidad, en medio del problema, en medio de las circunstancias, este día, Señor, aleluya, tu poder, Padre, se va a glorificar allí. Gracias, Señor, por permitirme, Padre, llegar hasta aquí, Señor. Sigue usando mi vida, Padre, para llegar a los hogares, a las naciones, a los países, a la familia, a mis hermanos, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Yo no sé cuántos hemos leído esta palabra anteriormente, pero usted que conoce de Dios, usted es bíblico, usted es bíblica. Es Pablo hablando a los corintios, y empezamos diciendo: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón, está diciendo Pablo. Y yo en este día quiero hablar con el tema de soy débil. Porque más adelante nos habla que en la debilidad dice que el poder de Dios está allí, en el versículo 9.
Dice, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, está diciendo Pablo, para que repose sobre mí el poder de Cristo. O sea, está diciendo donde no hay fuerzas, el poder de Dios se manifiesta y me multiplica las fuerzas. Dice la Biblia que cuando habla del cansado, dice que Dios multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Y usted y yo sabemos que una tabla de multiplicación, si usted multiplica, es 0 por 0 es igual a 0, 1 por 1 es igual a 1, y etcétera. Pero cuando Dios habla y dice que al que no tiene fuerzas, Él se las multiplica. O sea, está multiplicando de 0 por fuerza, en otra palabra. Y dice el Señor, es que yo me hago presente donde no hay nada. Eso es lo que está queriendo decir. Cuando tu fe está baja, dice el Señor, yo me hago presente, pero necesito que tú lo creas de esa manera. Entonces, el tema de hoy es: soy débil. Porque en la debilidad, dice Pablo aquí, que dice que Él, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y bueno, yo empiezo, ¿verdad?, este mensaje tal vez preguntando, diciendo, ¿cuántas veces a nosotros, o voy a hablar de mí simplemente, cuántas veces me he levantado y me he sentido débil? ¿Cuántas veces me he levantado y digo, Señor, ¿dónde estás? Y siento en mí una debilidad. Y es cuando no alcanzamos fe para ver, visionar lo que Dios está haciendo, o lo que hará. Y entonces a veces nos levantamos como diciendo, Señor, yo necesito, pero ¿dónde estás? O a veces nos acostamos también pensando en que mi debilidad es tan grande que se me ha acabado la fe, etcétera. Entonces aquí Pablo está hablando de un aguijón en el versículo que leímos. Quiero que abra su corazón y podamos discernir esta palabra para que podamos ser edificados, para que nuestra vida sea edificada. Y entonces Pablo está hablando y dice, me fue dado un aguijón en mi carne. Y nosotros buscamos y decimos, ¿y cuál fue el aguijón de Pablo? Y nosotros decimos, ¿por qué le pasaría a Pablo? ¿Qué le pasaría? Y bueno, buscando, encontramos que tal vez, cuando digo tal vez, es que a lo mejor, pero muchas veces es mejor decir, no sé, que a lo mejor, porque tal vez. Porque hemos visto comentarios que dicen que tal vez fueron lagañas de Pablo, porque cuando vio el resplandor, usted conoce la historia, quedó ciego cuando Jesús se le presenta y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo quedó ciego. Y bueno, de ahí tal vez nos basamos en decir que a lo mejor Pablo tenía o le molestaban lagañas, etcétera. Pero no, yo no le vengo a hablar de eso. Yo me voy a enfocar en el aguijón de Pablo, a una aflicción física, para no entrar en tanto detalle, legañas, no lagañas, pasó esto, pasó lo otro, muchos dicen que era una migraña, un dolor de cabeza, etcétera. No, yo no me quiero meter en eso, pero sí voy a hablar de una aflicción física de Pablo.
donde dice me fue dado un aguijón. Pablo tenía una aflicción física, de la cual él quería deshacerse de ella, ¿sí? Y entonces Pablo dice: Señor, yo estoy cansado de lo que me está pasando. Y dice Pablo: yo necesito, Señor, que te lleves eso. Pero vemos en la Biblia que Dios no le quiso quitar esa aflicción física a Pablo, esa aflicción física llamada aguijón. Y entonces decimos nosotros: pero bueno, pero ¿por qué no le quitaría a Dios esa aflicción física a Pablo? Bueno, llegamos a la conclusión de que Dios no quiso quitarle esa aflicción física porque tal vez Pablo se iba a gloriar. Pablo, en lugar de darle la gloria a Dios, había dicho: wow, yo. Y Dios de alguna manera quiere que no sea el yo, sino sea Él. O puede ser eso, o puede ser de alguna manera. Usted conoce la vida de Saulo cuando perseguía a la iglesia. Si usted se da cuenta, Saulo fue un instrumento muy poderoso en contra de la iglesia cristiana. Y entonces tal vez Dios le dijo: bástate mi gracia, yo no te quito eso, Pablo. Porque si yo te quitara eso, empezarías a golpear a los cristianos otra vez. Y si no los empezarías a golpear, tal vez le dijeras tú: vístete así, quítate esto, ponte el otro, etcétera. Y Dios no nos mandó a eso. Y entonces digo: pero ¿por qué está diciendo esto, pastor? Bueno, dice aquí la Biblia, dice que: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Es Pablo hablando. Dice: me fue dado un aguijón. O sea, el aguijón, o sea, esta aflicción física le fue dado a Pablo para que él estuviera en un nivel donde Dios lo pudiera usar. Porque Dios no va a usar a alguien que venga diciendo: oh, yo soy fulano de tal, y si no llegué yo no se hace nada, si no hubiese sido por mí, etcétera. No. Dios no quiere eso. Dios va a levantar a alguien que tiene humildad en su corazón y va a hablarle a su pueblo. En este punto Pablo dice: quítame esto. Y Dios le dice: yo no te lo quito porque vas a empezar a golpear la iglesia tal vez. Amén. Y entonces vemos en este punto que dice la Biblia. Dale un abrazo a tu hermano ahí donde estás y dice la Biblia. Cuando decimos dice la Biblia, está Dios hablando. Y dice: y me ha dicho bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, entre más débil soy yo, el poder de Dios se perfecciona más en mí. Cuando yo más me pongo en un nivel donde: Señor, soy barro, Padre, soy tierra, dice el Señor: ese es mi hijo y le voy a dar el poder que él necesita para que lleve a cabo la obra mía, dice el Señor. Amén. Y entonces dice la Biblia, dice: en mi carne, dice, un mensajero de Satanás. Dios lo reprenda, el Señor le reprenda. Entonces, ¿cómo es que usa Dios un demonio? Vamos a ponerlo así, tengo que decirlo claro, dispénseme, pero tengo que decirlo claro. Dios usa un mismo demonio de Satanás. Cuando Pablo empieza a quererse gloriar, aleluya, o Pablo dice que cuando le dice que me fue dado un aguijón en mi carne y un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera.
Cada vez que Pablo decía, qué bonito estuvo el servicio, digo, porque así se ve, qué bonito estuvo el servicio hoy porque yo prediqué. Llega el mensajero de Satanás y le hace así, pum, pum. Nosotros en México, al menos en el estado de donde yo vengo, le decimos cachetadas. Aquí dice bofetadas. Entonces, dice que, déjenlo leo para que usted me entienda, amén, porque luego dice, no, el pastor a lo mejor está hablando algo que no, aquí lo está diciendo. Dice, en mi carne, un mensajero de Satanás. ¿Quién es un mensajero de Satanás? Es miren, le voy a decir así, es un achichincle. Discúlpeme, así le decimos nosotros. A alguien, dice, un mensajero de Satanás. O sea, alguien, digo, porque me estoy refiriendo al diablo, a Satanás. Si usted se fija, los nombres propios se escriben empezando una letra mayúscula. Yo ese nombre no lo escribo con letra mayúscula, porque para mí no es un sobrenombre, un sobrenombre. Pero aquí sí lo tiene con letra mayúscula. Dice, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Cada vez que Pablo decía, Señor, me merezco ser sano, venía ese demonio y le hacía pum, pum, 2 cachetadas, una de cada lado para que quede emparejadito. Y cuando él recibía esas bofetadas, decía, no, Señor, gracias por tu gracia. Gracias porque puedo servirte, Señor. ¿Qué haría sin ti? Cada uno que conocemos a Dios, cada uno que tenemos a Cristo en el corazón, hemos entendido que nada podemos hacer sin Él. Dependemos de Él. Tal vez alguien no comparta lo mismo porque realmente no conoce a Jesús. Pero cuando tú conoces a Jesús, Jesús pasa a ser una adicción en nosotros. Porque yo no puedo vivir sin Él. Y después tal vez predicaré sobre la adicción de Jesús. Pero hoy estoy en este tema de decirle a Dios, soy débil. Porque yo quiero que se manifieste el poder de Dios en mí. Entre más debilidad tengas y tú lo entiendas y se lo digas a Dios, Dios va a manifestar su poder. Ahora, Dios utiliza el mismo diablo. El Señor lo reprenda para que ese diablo traiga un mensajero para abofetear a Pablo. Y créame, es difícil lo que estoy predicando, pero la palabra se tiene que dar así. Así como la puso en mi corazón, así se tiene que ir, así se tiene que dar. Y entonces, Pablo está hablando que se le dio un aguijón. Y esto me lleva a mí a pensar que cada uno de nosotros tenemos un aguijón. ¿Sabe? Dios muchas veces usa al mismo diablo para bendecir o para bofetear a alguien. Voy a repetir esto. Dios, usted dice, wow, está hablando. Ahorita vamos a entrar un poquito profundo. Por eso le digo, abra su corazón. Dios habla. Dios usa al mismo diablo para bendecir a alguien o para bofetear a alguien, de acuerdo a esta palabra. ¿Por qué digo esto? Bueno, mire, yo no sé si usted ha oído una anécdota de una anciana. No sé si lo hemos leído, lo hemos oído, pero tal vez usted lo ha oído, de esta anciana que dice, esta viejita, dice, servidora de Dios, está orando, está doblando rodillas, dice, Señor, yo no tengo comida, ni tengo a nadie, Señor, que me traiga comida, Señor, pero tú, Padre, manda a alguien, Señor, a traerme, Señor, algo de comer, Señor. No tengo fuerza, Padre, pero tú, Señor, que eres todo, manda a alguien.
Y por allí en su puerta, tal vez usted lo ha oído, yo solamente lo estoy repitiendo. Allí en la puerta estaban unos vagos, oyendo lo que aquella mujer estaba orando a Dios. Y quedaron en acuerdo aquellos vagos y dijeron, ¿por qué nosotros no le compramos comida a esta señora y se la traemos a la puerta para que piense que es Dios? Hicieron eso. Nosotros le llamamos una cooperacha de moneda, de dinero, y fueron a la tienda y compraron comida, qué sé yo, no sé, compraron leche, azúcar, café, etc. Y se la pusieron en la puerta. Y tocaron la puerta y se fueron corriendo. Y cuando esta mujer abrió la puerta, vio un canasto, bolsa llena de mandado. Y le dijo al Señor, Señor, gracias. Gracias porque por esto estaba orando yo, Señor. Ella sabía que Dios la había escuchado. Aquellos vagos, así lo voy a poner, aquellos vagos se acercaron a la puerta para ver qué estaba pasando adentro. Y dijeron, wow, está dándole gracias a Dios por este mandado, por esta comida. Y dijeron, tenemos que decirle que fuimos nosotros, que no fue Dios. Tocaron la puerta. Abrió aquella mujer con ese rostro de gozo, ¿verdad? Porque acababa de recibir un milagro. Y le dijeron a aquellos vagos con esa burla, le dijeron, eso que estaba en la puerta no fue Dios, fuimos nosotros. Aquella mujer dijo, bueno, yo no sé, pero yo le pedí a Dios, y Dios usa el mismo diablo para bendecir sus hijos. Por lo tanto, yo le doy gracias a Dios porque Dios los usó a ustedes para traerme este milagro. No fueron ustedes, fue Dios haciéndolo. Porque Dios usa el mismo diablo para bendecir su gente. Bueno, y con esto le digo yo a usted que Dios usa el mismo diablo. Dios usa a alguien que ni siquiera le conoce para bendecir su vida. Yo no sé, pero a mí me ha pasado de repente. Yo sé de tal persona que ni conoce a Cristo y de repente ¡zas!, llega una bendición. Es Dios haciéndolo, Dios moviendo la gente. En este caso, regresando a la palabra, Pablo tiene un aguijón y dice que un mensajero de Satanás dice que me bofetee para que no me enaltezca sobremanera. De alguna manera, Pablo le decía a Dios, quítame esto, Señor. Quítame esto. Y Dios le decía, bástate mi gracia. O sea, bástate con que me conoces, bástate con que sabes a dónde vas, bástate con que yo estoy presente allí para hacer algo por medio de ti. O sea, tú eres mi instrumento, bástate con eso. Amén. Y bueno, regresando a la palabra y regresando a que el diablo, el Señor lo reprenda. Usted dirá, bueno, está mencionando mucho eso. Es que tengo que hacerlo para que entienda el mensaje. Y quiero sacar otro siervo de Dios. Dije, siervo de Dios. En la Biblia, ¿verdad? Que me lleva a mí a pensar que Dios quiere que en tu corazón no haya aguijones, que en tu corazón no haya algo que lo reemplazca a Él. Y yo leía la Biblia y me llevaba al libro de Job. Y usted dice, bueno, pero ¿qué tiene que ver Job con esto? Dios usó, bueno, voy a decir así, Dios le dio permiso a Job para que
voy a decir así, lastimara a Job. Porque algo estaba pasando en la vida de Job y muchos no vemos eso. Y yo lo acabo de ver. Yo, para gloria de Dios, tengo aproximadamente 20 años predicando la palabra, pero yo no había visto lo que yo vi en esta semana en el libro de Job. Y se lo voy a leer para que usted discierna, pero quiero que discierna por el Espíritu Santo. Dice la palabra en el capítulo 1, versículo 12 del libro de Job. Dice, dijo Jehová a Satanás. En el 2 de Corintios, el versículo que leímos, vemos que un mensajero de Satanás le fue dado para que abofetee a Pablo o a Saulo. Pero en el libro de Job vemos que dice dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, o sea, haz con él lo que te plazca, te lo presto. Le está diciendo, te lo presto. Pero le pone una condición y le dice, solamente no pongas tu mano sobre él. Le dice, no pongas tu mano sobre él. O sea, mira, de lejecitos quítale, desde lejecitos mátale, pero cuidado, no me lo toques. O sea, no pongas la mano sobre él. Dando a entender que tal vez pasamos por aflicciones, tal vez pasamos por tormentas en nuestras vidas, aleluya, pero no pueden poner la mano sobre ti ese demonio, aleluya, o Satanás mismo, porque tú eres un hijo de Dios. De alguna manera nos está lloviendo, nos está tronando, pero no pueden llegar más lejos. Pero voy a este otro punto con esto. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y luego de ahí dice, y salió Satanás de delante de Jehová. Después que Dios mismo le pone la condición a Satanás, le dice, bueno, acércate y bueno, quítale y mátale, no hay problema. Pero no me lo toques, no pongas tu mano sobre él. Aleluya. Porque al decirle eso le está diciendo Dios, es que él es propiedad mía. Hagas lo que hagas, él es mío, porque yo conozco su caminar de él. En otras palabras, cuando nosotros venimos a los pies de Cristo o aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, de acuerdo al libro de Romanos, nosotros fuimos sellados con el Espíritu Santo y somos, óigame bien pueblo, somos propiedad exclusiva de Jesús. Te llueve, te truene, te pasa esto, te pasa el otro, eres propiedad de Jesús. Tal vez tengamos jóvenes que están batallando y no quieren ir a la iglesia, etcétera, pero un día ellos fueron sellados con el sello del Espíritu Santo y son propiedad exclusiva de Jesús. Y no importa que el vicio nos acarree, no importa que esto nos acarree o lo otro, Cristo hasta allí va a ir por ellos, porque son propiedad de Jesús. En este punto del libro de Job, pero quiero entrar a otro nivel más alto, pero en este punto del libro de Job, le dice, no me lo toques, pero hazle. Y yo decía, ahí es donde quiero llegar. Y yo decía, ¿pero por qué? Estoy viendo a Pablo que no le es podido quitar el aguijón para que él no se gloríe, está bien. Pero yo estoy viendo a Job que fue tocado y se le fue quitado aún su familia. Y estoy viendo y le digo al Señor, le digo yo, ¿por qué, Señor? Y esto yo no lo leí, sino que Dios me da en mi mente y me dice, por eso. Yo le digo, ¿cuál es la razón de que Job fue tentado para que le quitaran su familia?
para que el diablo mismo le matara a su familia. ¿Por qué? Siendo él una persona que buscaba a Dios, hacía sacrificios, etc. Y Dios me hacía sentir a mí de esta manera. Yo solamente se lo voy a compartir. Dios me lleva a mí a ver el pasaje de Abraham. Y usted es bíblico, usted conoce la historia de Abraham. Y en el pasaje de esa historia vemos cuando Dios se le presenta a Abraham y le habla y Abraham le dice, sí, Señor. Abraham me impacta, voy a decirlo así, la obediencia de Abraham. Abraham le dice, sí, Señor. Y Abraham pensaba que Dios lo visitaba para darle, pero esta vez era diferente. Esta vez, tal vez Abraham dice, sí, Señor, estoy listo para que me des. Pero Dios le dice, no, Abraham, yo hoy vengo a pedirte. Y vengo a pedirte tu hijo Isaac. Y le recalca allí en la Biblia, tu único hijo Isaac. Y entonces le dice, quiero que me lo lleves al monte Moriah. Y cuando llegues allí, yo te voy a decir dónde lo sacrifiques. Y nunca le había dicho que no. ¿Cómo le iba a decir que no? Abraham le dijo, sí, allí iré, Señor. Y luego usted conoce la historia. Después Abraham prepara su asno y se lleva sus siervos y lleva leña y etcétera. Y luego les dice, cuando llega al monte Moriah, le dice a su siervo, mi hijo y yo vamos a adorar. Y entonces vemos en ese pasaje, lo quise así sacar como reflexión en un momento, pero en ese pasaje vemos la obediencia, pero también vemos algo muy importante. Y lo que vemos allí es que cuando Dios ve que en el corazón de alguien hay algo que no es Él. Voy a volver a repetir eso. Cuando Dios ve en el corazón de alguien que no es Él, el que está allí, Dios quiere que lo saques de allí, porque dice la Biblia, y el primer mandamiento es, amarás a tu Dios con toda tu mente y con todo tu corazón, dice la Biblia. Aleluya. Y luego una palabra en Mateo nos dice buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se nos será añadido. O sea, Dios tiene que ser el primero en que esté en tu corazón. Entonces usted va a decir, pero ¿qué tiene que ver eso con Job? Entonces Dios le dice a Job en el capítulo 1 versículo 12, dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Entonces yo me ponía a pensar, regreso a lo que estaba diciendo, me ponía a pensar y yo le decía a Dios, le decía, ¿por qué Job, Señor? Si él era un hombre fiel, Señor, ¿por qué él? Y luego se me viene un conocimiento, como les digo, no lo leí en alguna parte, sino se me viene un conocimiento de repente y dice Dios, es que Él no me tenía en su corazón como primer lugar. ¿Cómo es eso, Señor? Y usted conoce la vida de Job. Dice la Biblia que Job hacía sacrificios todos los días, mataba corderos, animales, etcétera, para hacer el sacrificio a Dios. Y vemos y encontramos en la Biblia que le dice Job a Dios, por si uno de mis hijos pecó. O sea, no está diciendo por mi pecado, Señor. No está diciendo por mi debilidad, Señor. No, está diciendo por mis hijos. Encontramos en la Biblia que los hijos de Job eran unos vagos. Y no sé, no lo relata, pero en mi imaginación
yo pienso que tal vez hasta se burlaban cuando Job estaba orando. Entonces eran unos hijos vagos. Entonces, al punto que voy es que en el corazón de Job no era Dios el que estaba en primer lugar, eran los hijos de él. Tenía los hijos de él en primer lugar. Y entonces Job hacía sacrificios y decía: por si mis hijos pecaron, Señor. Y entonces, aleluya, Dios le dice a Satanás: dale, pero no me lo toques. Dios, como es soberano y Él es sobrenatural, Él ya sabía lo que iba a pasar. Y entonces usted conoce la Biblia, usted conoce la vida de Job. Se le fue quitado desde los animales y se le fue quitado su familia. Lo primero que hace el diablo ahí, el Señor lo reprenda, le quita la conexión a Job, la conexión entre Job y Dios. ¿Cómo es que le quita la conexión? Bueno, Job, si me dice la Biblia que Dios sacrificaba, hacía sacrificios todos los días, entonces todos los días tenía Job una conexión con Dios. Y la conexión con Dios era por medio de sacrificios. Entonces, lo primero que pasó allí, que vino un mensajero, aleluya, y estaba hablando, y le da la noticia a Job, y le dice: yo estaba arando, yo estaba haciendo esto otro, pero de repente pasó esto, y todos tus animales se murieron. Allí es donde le quitan a Job la conexión con Dios, porque usaba los animales para adoración a Dios. Si no le quitan primero la conexión de Dios, si no le quitan la adoración de Dios a Job, Job le había podido ver pasado algo y había dicho: Señor, ¿dónde está, Padre? Yo necesito que te hagas presente. Y Dios en su misericordia se había hecho presente. Pero como le quitaron la conexión entre él y Dios, ya no tenía cómo hacer esa conexión para pedir misericordia. Así lo decían. Entonces, en el corazón de Job había algo que no era Dios. Y usted sabe bien lo que es el primer mandamiento y el que abarca todo. Y lo hablo para todas las religiones, digamos así, porque no, es que él es cristiano. No, si tu creencia, vamos a decirle religión, está basado en Jesucristo, y si crees por fe que Él se levantó de los muertos y que Él resucitó al tercer día y que llegó el poder de Dios, aleluya, y empezó la iglesia en el libro de Hechos, aleluya, tú eres un creyente, tú eres un hijo de Dios, aleluya. Estamos hablando de Dios, estamos hablando de Cristo, aleluya. Si Él es la cabeza, entonces tú eres bendecido, tú eres un hijo de Dios. Pero regresando a lo que yo estaba diciendo, Job tenía algo en su corazón que no era Dios, y Dios, a la manera que yo veo, le dio permiso a Satanás para que hiciera lo que hizo, para que no hubiera otro en su lugar. Porque usted conoce la Biblia, después que Job fue que se le quitó todo, aleluya, Dios le dio el doble de lo que tenía. Es que así es Dios, aleluya. Y entonces, por eso es que cuando leemos esta palabra, tenemos que entender que en el corazón llueve, truene, seamos débiles, Dios es el que manifiesta su poder. Por eso es que es Él el que debe ser en primer lugar. Pregunto, ¿estamos entendiendo? Mire, yo le pido en el amor de Cristo y deseo en el amor de mi corazón
que toda una nación o naciones o toda la tierra sea bendecida con este mensaje, con estos mensajes. Yo le pido en el amor de Cristo, y lo digo para la gloria de Él, que si usted siente en su corazón compartir este mensaje, comparta este mensaje para que otros sean bendecidos con la palabra de Dios. Yo no me conformo con llegar a la iglesia y recibir la palabra de Dios, poner oído a ella y recibirla y ir a mi casa y sentarme. No, 1000 veces no. Yo no me conformo con eso. Yo tengo que escuchar la palabra y tengo que ver a quién la necesita para depositarla. Y hay tanta gente necesitada en la tierra de una palabra de parte de Dios. Y no es para que usted solamente la escuche, es para que usted la comparta. Aleluya, para que, no sé, su familia, sus amigos, su iglesia, etcétera, sean bendecidos. Solamente no sé, sentí decir eso. Aleluya. Bueno, ahora vamos a entrar a este tema. Soy débil, pero Pablo mismo nos habla en el libro de Corintios. En el libro de Corintios, capítulo 4, versículo 7, dice la palabra: pero tenemos este vaso en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. No me estoy saliendo del contexto, no me estoy saliendo del tema. Empezamos diciendo que Pablo tenía un aguijón, pero también que un mensajero de Satanás, dice, le fue dado para que le dé unas cachetadas o bofetadas cada vez que Pablo se quería enaltecer. Pero en este libro de 2 de Corintios, Pablo mismo hablando, capítulo 4, versículo 7, dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. O sea, Pablo les está hablando a los corintios y dice: yo veo como que ustedes están como enalteciendo, como que van a la iglesia, y si alguien no puede ir a la iglesia, dice: no, ahora no va a pasar nada. Es más, Dios va a parar el plan porque yo no llegué a la iglesia. Porque hay muchos que pensamos así: no, si yo no voy no se hace nada. No, si tú no vienes, Dios levanta a otro para que haga lo que tú vas a hacer, porque el propósito de Dios es bendecir su iglesia. Si yo no le obedezco a Dios de pararme aquí para gloria de Él, en este púlpito, y traer la palabra, sencillo, Dios levanta a otro que lo haga. Amén. Entonces, Pablo está diciendo en 2 de Corintios capítulo 4 versículo 7, está diciendo que nosotros nos identifiquemos, que nosotros entendamos que somos barro, que nosotros entendamos que somos vasos de barro. Un vaso de barro es frágil, un vaso de barro se quiebra, un vaso de barro se estrella, porque es frágil. Entonces dice Pablo: ustedes, tú y tú, no te enaltezcas, ustedes son barro. Tienen que entender. Ahora, lo que importa es el contenido del vaso. Dice aquí, en este versículo, dice: para que la excelencia del poder sea de Dios. O sea, lo que hay dentro del barro tiene que ser de Dios. O sea, allí es donde está el contenido. Dice: no te fijes en lo que tú eres, fíjate en lo que hay dentro de ti. No te fijes en lo que tú eres, fíjate lo que hay dentro. Aleluya. Hay poder de Dios. Hay una manifestación del Espíritu Santo que quiere bendecir. Quiere usar, que Dios quiere instrumentos, porque hay un pueblo al cual hay que hablarle de parte de Dios. Entonces, si nosotros entendemos lo que nosotros somos, vasos de barro, entonces
¿qué está haciendo adentro del vaso ese aguijón de coraje, de rencor, de resentimiento, de odio? Y vamos a incluir el chisme. ¿Qué está haciendo ese aguijón que muchas veces se nos ha dado a nosotros? Aleluya, para no gloriarnos, aleluya. Y estoy hablando de aguijón. Cada uno de nosotros lidiamos en una área de nuestra vida en la cual tenemos que batallar para que la gloria de Dios sea manifestada. Bueno, le digo por mí. Yo le digo al Señor, Señor, yo no, tú me levantaste de lo más vil, pero yo no he odiado el olor a aquel. Yo no he odiado esto que hacía, no he odiado lo otro. Quítame eso, Señor. Hazme odiar ese olor, hazme odiar esto. Y me dice el Señor, no te lo puedo quitar. Porque si yo te quito que odies el olor al alcohol, va a venir un borracho a tu iglesia y tú lo vas a acusar. Y de otra manera tú lo vas a recibir, le vas a dar un abrazo y vas a orar por él. Entonces me dice, hijo Ruperto, hijo, siervo mío, dice, tienes que lidiar con eso para que la gloria sea manifestada, aleluya. Va a venir un adicto a la iglesia y tú le vas a decir, Dios puede sacarte porque me sacó a mí. Y bueno, en este punto, pero hay otros aguijones que pueden ser dañinos en el corazón, como la desobediencia, como el rencor, como el coraje, como el odio, aleluya. Y entonces, aleluya, esos tienen que salir. Y entonces en este versículo dice, ustedes son vasos de barro. Entonces yo digo, si yo soy vaso de barro, ¿qué hay en mi contenido? ¿Qué hay dentro del vaso? ¿Será odio? ¿Será rencor? ¿Será coraje? ¿Será chisme? Incluye en eso. Porque si este tema lo he titulado Soy débil, porque en la debilidad el poder de Dios se hace presente. Ahora, si Dios me manda a irle a hablar a alguien débil, no sé, en coraje, débil en odio, débil en chisme. Si Dios me manda a hablar a alguien débil, Dios no me manda a hablar para yo meterme en la debilidad de aquella persona. Dios me manda a hablar para yo sacar a aquella persona de la debilidad. Entonces dice la palabra, pero tenemos este tesoro en vaso de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y entonces, ¿por qué no gloriamos tanto? Si aquí dice que para que la excelencia del poder sea de Dios. No, si yo no voy, no pasa. Es más, si yo no voy, Dios para la luz, Dios para la tierra. Nos creemos tan importantes que creemos que si nosotros no hacemos algo, Dios para el plan. Y yo en este punto te quiero decir que Dios no para ningún plan. Dios levanta no a uno, a 100 para que hagan, aleluya, el plan que va a hacer. Por eso nosotros somos siervos. Por eso nosotros somos barro. Somos tan frágiles que somos tan débiles. Pero Dios me dice, déjalo leer otra vez, porque esto llena mi corazón. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, dice Pablo, porque cuando soy débil, soy fuerte. Yo no sé si a usted le llena eso, pero no sé, a mí me emana la vida. Me emana la vida. Y estoy terminando. Gálatas 5:16. Dice la Biblia. Dile a tu hermano ahí, dice la Biblia. Recuerda que cuando decimos dice la Biblia, es que decimos, es Dios que está hablando. Dice la Biblia en Gálatas 5:16, digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne.
El espíritu lleva o llama al espíritu. La carne lleva y llama a la carne. Si nos apartamos de Dios, la carne nos va a llamar la carne. Si dejamos de alimentarnos espiritualmente, si dejamos de oír la palabra, si dejamos, aleluya, de adorar a Dios, aleluya, nos va a llevar a la carne. Por eso es que tenemos que entrar en lo espiritual para que lo espiritual nos guíe, nos lleve al Espíritu de Dios. Aleluya. Y entonces, cuando nos dejamos llevar por el Espíritu de Dios, siempre queremos más de Él o tenemos más sed de Él. Por eso dije, cuando usted entra a la presencia de Dios, nos llena con esa presencia que nos hace adictos a Él. Antes éramos adictos a esto, al otro, al otro, al otro. Ahora en la presencia de Dios nos hacemos adictos a Él. ¿Sabe por qué, hermano? Porque ya no podemos vivir sin Él. Se llama adicción. Tal vez después, no sé, traigo un mensaje sobre la adicción de Jesús. Pero yo ya no puedo vivir sin Él. Y Él me dice que me haga débil. Porque en la debilidad, cuando usted dice, yo no puedo, solamente un milagro en el cielo, como que está diciendo Dios, parece que me hablan. Cuando usted dice, yo no puedo, allá en el cielo están diciendo, parece que me hablan. Porque a Dios le gusta manifestarse en la debilidad. Pero tengo que entender que soy débil. Cuando Pablo les dice y les pone el ejemplo, que somos vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios. Pablo dice, yo antes me gloriaba de azotar a los cristianos. Yo me gloriaba porque tenía un cargo. Estoy hablando lo que pensaba Pablo. Tal vez. Decía Pablo, yo antes me gloriaba porque se me dio el cargo de ser el jefe de jefes. Y yo decidía a quién golpearan y a quién no. Y cada cristiano que agarraban, yo decía, sí, golpéenlo. Pero a mí se me fue dado un aguijón que le pedía a Dios que me lo quite. Pero Dios mismo me mandó un demonito por allí para que me cacheteara. Y yo le pregunto a Dios, ¿por qué no me quitas esta aflicción, Señor? Y aquí la Biblia no lo revela, pero el conocimiento de la palabra me lo dice, que Pablo le decía, quítame esto. Y Dios le decía, no te lo quito. Porque si te lo quito vas a golpear a mis hijos. Señor, quítame esto. Y le venían dos cachetadas. Y aparte de venir le decían, no te lo quito. Porque si te lo quito vas a empezar a querer cambiar la iglesia. Pablo decía, quítame esto. No, no te lo quito. Porque va a llegar alguien mal vestido y tú lo vas a sacar de la iglesia. Y yo no te mandé a eso, Pablo. Yo te mandé a que tuvieras la carga de la iglesia y a hablarles. Por eso, Pablo, bástate mi gracia. Y eso es lo que les está diciendo Jesús.
¿O les está diciendo Dios? Así que cada vez que tú me pidas que yo te quite esa aflicción física que tienes allí, cada vez te voy a recordar quién eres. Eres vaso de barro. Fíjate lo que hay adentro. No te fijes lo que hay afuera, porque eres barro, Pablo. Aleluya. Y le está diciendo, Pablo mismo diciendo, digo pues, andar en el Espíritu. Y les dice a aquellos de los Gálatas, andar en el Espíritu, porque así me pasó a mí. Y no satisfagáis los deseos de la carne, que tu enfoque esté en el Espíritu, para que todo lo que te rodea sea espiritual. Aleluya. O sea, las cosas sobrenaturales abundarán adentro, en medio, alrededor de ti, porque estás enfocado en las cosas del Espíritu. Así es de que si tienes alguna aflicción y eres débil, dice, aleluya, fuerte soy. Cuando soy más débil, soy más fuerte. Aleluya. Lo termina diciendo, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Cuando somos débiles, cuando sabemos que no podemos, aleluya, llega el poder de Cristo y reposa en ti, reposa en ti, reposa en ti. Aleluya, para que la gloria sea de Dios. Lo leímos. Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Por eso te digo a ti, doctor y licenciado, estudiado, etcétera, aleluya, no vamos al cielo por tanto conocimiento, vamos al cielo por tanta entrega a Dios. Claro, estudiar es bueno, yo no le tomo mal, pero que el centro, aleluya, en tu corazón no haya algo más que tome el lugar de Dios. Termino. Cuando nosotros nos envolvemos y entendemos toda esta palabra, entonces hay algo sobre ti. Se llama Espíritu Santo, se llama poder de Dios, se llama Dios mismo cuidándote. Y luego el escritor en el libro de Salmos dice, Salmo 91:10, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Cuando yo me aparto con Dios, traigo un escudo. Cuando yo me aparto en Dios, ese escudo lo traigo y es mi protector, se llama Jesucristo. Si alguien, aleluya, te desea mal, tendrá que topar allí, aleluya, porque traes el protector, se llama Jesús. Porque hemos entendido, aleluya, que el poder de Dios se manifiesta en la debilidad. Aunque traigamos el poder de Jesús, aleluya, el escudo, seguimos siendo débil y yo no puedo vivir sin Él. Y yo te traigo esta palabra en este día, aleluya. No te sobrevendrá mal, dice la Biblia, ni plaga tocará tu morada. ¿Cuánta plaga hay en la tierra hoy? Pues déjame darte la buena noticia, no te tocará. ¿Y sabes por qué? Porque eres débil. Estoy hablando espiritualmente. Porque eres débil. Cuando entendemos que somos débiles, llega el poder de Dios. Y aquí termino. Y aquí termino. Llega el poder de Dios. Vamos a terminar declarando lo que eres, Señor. En medio de la debilidad. Levanta tus manos a Él. Alguien no pudo creer hoy. Alguien no está creyendo. Alguien puede decir amén. Y
te he pedido en medio del mensaje, no sé, me salió así. Te he pedido en medio del mensaje que compartas este mensaje. La gloria sea para Dios, pero mi interés y el interés de Dios es que muchos alcancen la palabra de Dios, que el mensaje se extienda por toda la tierra. Amigos, familia, hermanos, tenemos que conocer la palabra. No somos grandes sabios, no somos grandes estudiados, pero sí somos vasos de barro, siervos de Dios y para gloria de Él. Voy a concluir con esta oración. Hay una presencia hermosa. Padre, en este día, Señor, me has dado la oportunidad de estar aquí en este punto. Y me has permitido, Señor, de hablar de la aflicción. Pero yo te pido, Dios, que en medio de toda aflicción caiga el poder, Señor. Y si aquella aflicción, Señor, es por enfermedad, que caiga la sanidad. Y si aquella aflicción es por coraje, Señor, a ese espíritu de coraje yo le hablo en esta hora. Salte de esa persona en el nombre de Jesús. Si tú tienes esa aflicción de odio y no has podido recibir palabra porque eso te está estorbando en tu corazón, pues se tendrá que ir eso porque llegó Jesús. Dije, se tendrá que ir eso porque llegó Jesús. Esos aguijones se tienen que ir. Aleluya. Esos aguijones no van a estar allí porque dañan tu corazón. En el nombre de Jesús, ese aguijón de odio se va. En el nombre de Jesús. Yo no sé qué es lo que te está estorbando para que recibas la bendición de Dios. Pero yo te pido en esta hora y te pido en el amor de Cristo que entre una debilidad a tu corazón para que llegue el poder de Dios y cambie en el nombre de Jesús. En esta hora, Señor, donde quiera que me han abierto la puerta, Padre, te pido, Señor, que de acuerdo a la necesidad, que el poder tuyo caiga sobre esa casa, sobre esa familia, sobre ese hogar, en el nombre de Jesús, Señor. Y yo creo, Señor, que este día, Señor, has hecho grandes cosas para gloria tuya. Y te pido, Señor, que sigas usando mi vida, Dios, y podamos alcanzar hasta el último rincón de la tierra. En el nombre de Jesús. Gracias. Muchas gracias. Amén. Gloria a Dios. Señor. Hay una presencia hermosa. ¿Sabes, hermano, hermana, amigo que nos estás viendo por estos medios? Cuando tú buscas a Dios, siempre le vas a encontrar. Él nunca te va a decir que no. Este ha sido mi mensaje. Soy débil. Dios te bendiga. Les amamos en Cristo. Sigan sintonizándonos por estos medios. Iglesia Cristiana Vida Nueva, Pastores Luján, siervos de nuestro Señor Jesucristo. Aquí estaremos la próxima semana, si es que Cristo no ha venido, porque lo estoy esperando. Gloria a Dios. ¿Cuántos podemos decir amén allí? Dios te bendiga. Les amamos en Cristo. Gracias, Señor, por el privilegio que me has dado de haber traído la palabra, Señor, no a un grupo, a naciones, Señor. Muchas gracias.
Señor, muchas gracias.